¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Perfiles de la Justicia. Al conseguir un trabajo, muchos nos preocupamos del inicio de la relación laboral, pero muy pocos de qué hacer cuando ésta finaliza y más aún cuando somos despedidos arbitrariamente. El día de hoy conversaremos sobre el despido arbitrario y para ello nos acompaña el juez del Juzgado Civil de Sullana, Víctor Daniel Castro Carrasco, a quien damos una cordial bienvenida a Perfiles de la Justicia. Bienvenido, doctor. Muy agradecido de estar acá con ustedes para poder compartir algunas ideas, poder absolver algunas inquietudes. Doctor, iniciemos esta entrevista contándole a nuestros televidentes cómo se define el despido de un trabajador según la legislación laboral vigente y cuántas clases de despido se pueden presentar. En el caso del despido es una forma de extinción del contrato de trabajo, ¿no? Este despido puede ser válido siempre y cuando se ajuste a la normatividad, a los cauces legales, pero también puede ser que este despido no cumpla con esas exigencias y por lo tanto estemos ante un despido arbitrario, un despido fraudulento, un despido nulo y también dentro del despido arbitrario un despido incausado y despido injustificado, ¿no? Y hasta también podría presentarse la situación de un acto de hostilidad que sí que equiparable al despido también, ¿no? Doctor, ¿las causales de despido justificado pueden estar relacionadas con la capacidad o rendimiento del trabajador, así como con su comportamiento? La capacidad del trabajador es una causa justificada, ¿no? Supongamos que el trabajador tiene un rendimiento deficiente, ¿no? En promedio, él debería rendir, por ejemplo, 80, ¿no? De todo el rendimiento que puede tener en un periodo, se entiende que puede rendir 80%. Y en ese caso, en un tiempo el trabajador comienza a disminuir, comienza a producir el 20%, el 30% y al final eso es sostenido, ¿no? Y en ese caso hay una posibilidad de que el empleador pueda despedirlo por ese rendimiento deficiente, ¿no? Lógicamente tiene que haber un parámetro y eso es el rendimiento promedio que pueda tener el trabajador, ¿no? Eso en cuanto a la conducta. Ahora, en cuanto al comportamiento, que estamos en sí en un despido disciplinario, el trabajador puede cometer falta grave, ¿no? Una falta grave, por ejemplo, es sustraer los bienes del empleador, ¿no? Por ahí sustrae y hurta bien el empleador y el empleador tiene un motivo por ahí para justificar el despido, que es un despido válido, ¿no? ¿Cuándo se configura un despido arbitrario, doctor? El despido arbitrario en general, de ahí se ha dividido en dos tipos de despido, el despido injustificado y el despido incausado, ¿no? En el caso del despido incausado se entiende que no hay causa, ¿no? No te imputan ninguna causa. Por ejemplo, cuando el trabajador trabaja normalmente en su centro de labores y llega un momento que está en la puerta de ingreso y se le impide, digamos, el ingreso, ¿no? No se le dice ningún motivo, solamente se le dice por disposición del administrador o por disposición del jefe inmediato, ¿no? No se le puede dar el ingreso, no se le dice el motivo. Ahí podría tratarse un despido incausado, ¿no? También un despido injustificado cuando pese a haber un motivo, hay un procedimiento, algunas veces puede haber una carta de preaviso, una carta de despido, hay un motivo, sea por ejemplo el de violencia contra el empleador, ¿no? Y en ese caso ese despido no se logra justificar en el proceso, no se prueba que efectivamente haya habido una violencia contra el empleador, ¿no? Ahí en el mismo proceso se determina que eso no correspondía, pues no había prueba, no había justificación y por eso estamos ante un despido injustificado en esos casos, ¿no? Si se configura el despido arbitrario, ¿qué derechos tiene el trabajador como reparación por el daño sufrido? ¿Corresponde reposición o indemnización, doctor? Los derechos en principio que tendría el trabajador en cuanto a los conceptos laborales que podrían estar pendientes como gratificación, ETS, vacaciones y otros, eso siempre lo va a tener, ¿no? En el caso de la indemnización o la reposición, depende, digamos, del régimen laboral, depende de, digamos, la vía procedimental que quiera, digamos, encauzar, ¿no? En el caso, por ejemplo, el despido arbitrario, si se quiere formular ante un juzgado de paz letrado, ahí solamente se puede solicitar indemnización nada más, ¿no? Por la competencia del juzgado, pero si se quiere ir a un proceso laboral a cargo de un juzgado especializado, hay la posibilidad de que pueda pedir una indemnización y en algunos casos una reincorporación, ¿no? Ahora, también se puede ir a una reincorporación a través de un proceso de amparo, ¿no? O sea, el camino y las vías
depende de cada situación, ¿no? Pero en general es eso, puede estar la indemnización propiamente en un juzgado de paz letrado, como indemnización por despido arbitrario, puede pedirse indemnización y reincorporación en un proceso laboral a cargo de un juzgado especializado, y también puede acudir a la vía del amparo también para solicitar su reincorporación, ¿no? Cuando se presenta un despido arbitrario, doctor, ¿cuál es el procedimiento a seguir por parte del trabajador si quiere iniciar una demanda en el Poder Judicial? En ese caso, si el empleador ya ha instaurado el procedimiento, ya le ha cursado carta de preaviso, lo que correspondería después es determinar si efectivamente hubo o no esa falta y puede llegar hasta una carta de despido, ¿no? Si se está en ese procedimiento, el trabajador tiene que concluirlo, ¿no? Ahora, si no hubiera ese procedimiento, si solamente el empleador acude, por ejemplo, a sus centros de labores y no lo dejan ingresar y no hay ninguna justificación, se trata de un despido en esencia incausado, ¿no? Y ahí en ese caso el trabajador tiene que dejar constancia, ¿no? Porque el trabajador puede decir no me dejaron ingresar, va tranquilamente a su hogar, ¿no? Y al final, como no conoce, deja pasar el tiempo y puede darse el caso de que se argumente que él ha abandonado el centro de labores, ¿no? Pues ahí tiene que acudir a la policía o en todo caso al SUNAFIL, ¿no? Para que levante el acta correspondiente, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas que debe presentar el trabajador en una demanda para solicitar su reposición o una indemnización ante un despido arbitrario? ¿Y cuánto tiempo demora este proceso? Las pruebas pueden ser diversas, pueden ser documentos, pueden ser testimoniales, pueden ser algunas exhibicionales, documentos que tenga el empleador, el trabajador también nos puede pedir que los pueda exhibir, ¿no? Y en ese caso todo está en base a qué, digamos, a qué quiere probar el trabajador, ¿no? En principio, primero tiene que acreditar el vínculo laboral. Tiene que decir, ¿sabe qué? Soy un trabajador, tiene que adjuntar algún contrato de trabajo, alguna boleta de pago o algún documento que le sirva para acreditar el vínculo laboral, ¿no? Tiene que acreditar también el periodo laborado, ¿no? Algunas veces en la boleta aparece el periodo de inicio, pero falta el periodo de término. Hay que ver cómo se acredita ese periodo, ¿no? Hay que ver la labor que ha desempeñado el trabajador, ¿no? También hay que precisar la remuneración que tenía el trabajador, la última para el caso de la indemnización, para el cálculo, la última remuneración, ¿no? Y cuando se tenga ya en claro todo lo de la vinculación laboral, el vínculo, la labor, el periodo, si ese contrato era verbal o era escrito, si era plazo fijo, indeterminado, la remuneración que percibía la última remuneración, si ya se tiene claro en eso, ya podemos entrar a ver lo del despido, ¿no? Si el despido se produjo en determinada fecha, tiene que indicarse las circunstancias que motivaron el despido, tiene que decirse, ¿no? Tiene que decir muchas cosas adicionales, si se superó el periodo de prueba y otras cosas adicionales para lo del despido, ¿no? ¿Qué complicaciones se podrían presentar al momento de ejecutar una sentencia? En el caso de la reincorporación puede suceder que cuando ya se tenga una sentencia firme o ejecutoriada que disponga la reincorporación de un trabajador, esa plaza ya no exista cuando quiera ser reincorporado, ¿no? O esta plaza puede estar ocupada por otra persona que también adquirió un derecho. O sea, ya esa persona tiene la posibilidad de estar en esa plaza y ya la persona que quiere reincorporarse no puede ingresar, ¿no? Esas complicaciones pueden presentarse, ¿no? Mayormente ahí lo que hacen o lo que se estila hacer es plantear una medida cautelar para, digamos, asegurar que esa plaza después del trámite del proceso pueda, digamos, estar liberada y que inmediatamente cuando se disponga la reincorporación el trabajador pueda ser reincorporado, ¿no? Eso es lo que se estima, ¿no? Y mayormente los mandatos dicen en el puesto del trabajo donde sucedió el despido y en todo caso en uno de iguales características, con iguales remuneración, ¿no? O sea, da la posibilidad de que ante alguna circunstancia también se pueda incorporar en otro puesto de trabajo, ¿no? Lógicamente sin disminución de sus derechos, ¿no? Hay esa posibilidad cuando se colocan en el mandato judicial, ¿no? Ahora, en el caso de las indemnizaciones, las complicaciones más que todo está en base a si se puede obtener el pago de una forma rápida, ¿no? Algunas veces puede ser que nos centremos solamente en interponer la demanda, en obtener la sentencia de primera, de segunda instancia, pero al final no se asegura muchas veces el cumplimiento del mandato de indemnización, porque cuando se le requiere a la parte no tiene dinero o no tiene fondos para poder cumplir esa obligación, ¿no? Y ustedes saben que no hay prisión por deuda, ¿no? ¿Cómo se calcula la indemnización por despido arbitrario y por daños y perjuicios según el régimen laboral? ¿Podría darnos un ejemplo?
Una cosa es la indemnización por despido arbitrario y otra cosa también es la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? En el caso de la indemnización por despido arbitrario depende mucho del régimen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del régimen común, si fuera un despido de un trabajador a plazo indeterminado, es una remuneración y media por cada año completo de servicio, ¿no? Supongamos que el trabajador ganaba 1.000 soles y tiene 10 años, tendría que ser 10.000 soles que tendrían que darle por indemnización, ¿no? Si es un trabajador, digamos, que es a plazo indeterminado, ¿no? Ahora, si es un trabajador a contrato modal, ¿no? Un trabajador que está sujeto a un plazo determinado, si por ejemplo su contrato estaba para un año y al 6º mes lo despiden, él tiene también el derecho de solicitar una remuneración y media por cada mes dejado de trabajar. Si le faltaban 6 meses, multiplicamos 1.000 soles que ganaba por esos 6 meses, saldrían 6.000 soles, ¿no? Ese cuando es un trabajador a contrato modal, ¿no? Y también dependiendo del régimen, porque en este caso hablamos del régimen general, pero también puede ser un régimen de la micro y pequeña empresa, ¿no? En la microempresa son de 10 a 90 remuneraciones diarias. En la mediana empresa son de 20 a 120, ¿no? En el régimen del agrario también tiene el cálculo en base a remuneraciones diarias, ¿no? Dependiendo de cada régimen especial, también tiene su forma de cálculo, ¿no? Ahora, en el caso de la indemnización, si el trabajador está solicitando una indemnización por despido arbitrario, puede solicitar también una indemnización por daño moral, ¿no? ¿Se aplica la indemnización por despido arbitrario para trabajadores de confianza y de dirección? Bueno, en esencia el trabajador de dirección o de confianza, hay que ver dos situaciones, ¿no? En concreto, ¿no? Pueden haber varias situaciones, pero quiero centrarme en dos. A ver, tenemos a un trabajador que es un trabajador que está, digamos, que es permanente en la empresa, ¿no? Que es un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Y ese trabajador en algún momento es promocionado en un cargo de dirección o confianza. Si por A o B termina, digamos, o le quitan la confianza o ya dejan sin efecto su designación como trabajador de dirección, él tiene la posibilidad de regresar a su puesto originario, ¿no? Cuando es un trabajador permanente, regresa a ese puesto originario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un trabajador de dirección o confianza que no tenía ningún puesto originario, no era un trabajador permanente de la empresa y no ha tenido que ascender? Se entiende que retirada la confianza o ya dejada sin efecto esa designación como trabajador de confianza o dirección, ya no tendría razón de ser ningún reclamo, ¿no? Solamente podría pedir alguna indemnización cuando tenga una plaza, digamos, ganada o tenga, digamos, una plaza permanente a la cual regresar. Puede pedir su indemnización o dependiendo también podría pedir su reincorporación laboral, ¿no? Pero en esencia esos dos casos pueden presentarse, incluso hay otras situaciones adicionales también que hay en esos tipos de casos de trabajadores de dirección o confianza, ¿no? Agradecemos, doctor, su disposición para hablar sobre este tema tan importante. Por favor, brinde sus palabras a manera de conclusión. Bueno, en el tema del despido es amplio, ¿no? Y ha habido un desarrollo, digamos, legal y jurisprudencial muy extenso, ¿no? Ya en esta parte hablamos ya de una evolución a nivel de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a nivel de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Y eso ayuda mucho, digamos, al desarrollo, ¿no? Yo siempre he pensado que con tantas aristas o con tantas salidas, el desarrollo del despido o la tutela que se pueda dar en el despido, podría ser más simplificada, ¿no? En este caso, así como el despido, por ejemplo, nulo, podría ser la reincorporación y la indemnización, pero ya no, digamos, analizar tanta variedad de despidos, pero podría llegar a ser más simple, pero hasta el momento tenemos esa gran variedad, esos caminos, esas salidas que se pueden dar, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos una vez más la participación al doctor Castro y a ustedes por su sintonía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y TikTok. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.